de esta palabra. ¿Cómo pudiéramos definir esta palabra tan importante, voluntad? La voluntad es la actitud de decidir y ordenar la propia conducta. Propiedad que se expresa de forma consciente en el ser humano para realizar algo con intención de un resultado. Pero en Jesús vemos más que esto. Vemos una entrega total. Vemos un sacrificio extremo en la vida de Él. Y esta es una pobre definición de voluntad, ¿verdad? En términos humanos. Pero en términos divinos es otra cosa muy, muy importante. Y bueno, les decía que nosotros vamos a ver ahora nuestro mensaje relacionado con el que se haga la voluntad de Dios. Y decíamos que nuestro ejemplo perfecto es el Señor Jesucristo. Hay unos versículos que yo quiero compartirles que hablan de este punto. Uno de ellos es Mateo 6:10, cuando dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y posteriormente, Mateo 26:42, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y finalmente, Hebreos 10:7, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro de la vida está escrito de mí. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios en este aspecto? Tú y yo tenemos también una voluntad. Y esta voluntad influye en nuestras vidas, en nuestras decisiones día a día. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decidir? ¿Qué vamos a elegir? Mas, sin embargo, tenemos el ejemplo precioso de nuestro Señor Jesucristo al decir estas palabras tan profundas de hágase tu voluntad. Esto debemos tomarlo muy en cuenta por el hecho de que solamente tenemos una vida para vivir para el Señor Jesucristo. Y lo más sabio que tú y yo podemos hacer es entregarle a Dios nuestra vida para poder decir también, Señor, haz tu voluntad en mí. Podemos tener una voluntad muy reacia, muy fuerte. Pero el punto aquí es que de esto dependen miles de almas. De que nosotros digamos de todo corazón, haz tu voluntad en mí, Señor. Hágase tu voluntad. Y su voluntad, indudable e invariablemente, es que llevemos el evangelio a toda criatura, como su palabra dice. También Él nos deja un referente muy importante en cuanto a esto, en Juan 13:15. Él nos dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he dicho, o hecho más bien, vosotros también hagáis. Nos ha dejado un ejemplo indudablemente muy profundo en nuestros corazones para entender lo que Él quiere de nosotros. Él nos dice, yo soy su ejemplo. Entreguen su voluntad. Hay luchas muy fuertes contra nuestra voluntad o en nuestra voluntad para tomar las decisiones más serias que van a traer consecuencias eternas a tu vida y a la mía. Entonces aquí vemos al Señor Jesucristo diciendo, hágase tu voluntad, no mi voluntad. Nosotros con mucha facilidad hacemos nuestra voluntad en muchos tipos de cosas. Y a veces las cosas no resultan porque tomamos decisiones equivocadas que afectan nuestras vidas y a los que nos rodean. Pero aquí tenemos al Señor diciéndose, hágase tu voluntad. Y esto es algo muy profundo que debe calar hondamente en nuestro corazón. El deseo de querer hacer su voluntad. Su palabra me llama mucho la atención cuando dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios. Si Jesús me está dando el ejemplo perfecto de hágase tu voluntad, a ti y a mí nos está confrontando el que quiera hacer mi voluntad. No me está forzando, no me está obligando, solamente me está invitando a lo más maravilloso que nos puede pasar, de que le entreguemos nuestra voluntad
aquel que fue todo amor, aquel que fue la cruz a entregarse por nosotros sin ningún tipo de egoísmo y miramiento hacia sí mismo, como un sacrificio viviente. Los hombres no mataron al Señor Jesucristo. Él voluntariamente fue a la cruz haciendo la voluntad del Padre, que era la salvación de nuestras almas. Y eso es algo que nos debe hacer meditar profundamente. El por qué todavía seguimos aquí en esta tierra. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es su voluntad para que sigamos tú y yo aquí? Tenemos el referente precioso de su palabra. Su palabra nos enseña lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, lo que le agrada y lo que le desagrada. Pero es tu voluntad y la mía que vamos a decidir. En Mateo 6, 5 al 13, nosotros leemos: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Aquí encontramos nuevamente este pasaje que nos dice: hágase tu voluntad. Y esto abarca como en el cielo, así también en la tierra. Y vamos a ver de qué se trata esto un poquito más adelante. El pasaje nos sigue diciendo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Así sea. Alguien ha dicho por ahí que hay dos clases de personas. Las que dicen a Dios, hágase tu voluntad, y aquellas a quienes Dios tiene que decirles, sálganse con la suya. ¿A cuál de estos dos grupos pertenece usted? Cuando Jesús dijo, hágase tu voluntad, sabía muy bien que Dios siempre sabe lo que hace. Hace mucho tiempo, en un reino distante, un monarca no creía en esto que Jesús había declarado. Tenía, sin embargo, un súbdito que siempre le recordaba acerca de esta verdad y de su bondad. En todas las situaciones decía: Rey mío, no se desanime, porque todo lo que Dios hace es perfecto. Él nunca se equivoca. Un día el rey salió a cazar junto con su súbdito y una fiera de la jungla le atacó. El súbdito consiguió matar al animal, pero no evitó que su majestad perdiese el dedo meñique de la mano derecha. El rey, furioso por lo que había ocurrido y sin mostrar ningún agradecimiento por los esfuerzos de su siervo para salvarle la vida, le preguntó a este: ¿y ahora qué me dices? ¿Dios es bueno? Si Dios fuese bueno, yo no hubiera sido atacado y no hubiera perdido mi dedo. El siervo respondió: Rey mío, a pesar de todas esas cosas, solamente puedo decirle que Dios es bueno y que quizás eso de perder un dedo sea todo para su bien. Todo lo que Dios hace es perfecto. Él nunca se equivoca. El rey, indignado con la respuesta del súbdito, mandó que fuese metido en la cárcel más oscura y más fétida del calabozo. Después de un tiempo, el rey salió nuevamente para cazar y fue atacado, esta vez por una tribu de indios que vivían en la selva.
Estos indios eran temidos por todos, pues se sabía que realizaban sacrificios humanos para sus dioses. Inmediatamente, después que capturaron al rey, comenzaron a preparar, llenos de júbilo, el ritual del sacrificio. Pero cuando ya tenían todo listo y el rey estaba delante del altar, el sacerdote indígena, al examinar a la víctima, observó furioso: este hombre no puede ser sacrificado, pues es defectuoso, le falta un dedo. Luego el rey fue liberado. Al volver al palacio, muy alegre y aliviado, liberó a su súbdito y pidió que fuera a su presencia. Al ver a su siervo, le abrazó afectuosamente diciéndole: querido siervo, Dios fue realmente bueno conmigo. Tú debes haberte enterado que escapé juntamente porque no tenía uno de mis dedos. Pero ahora tengo una gran duda en mi corazón. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió que estuvieras preso? El siervo sonrió y dijo: Rey mío, si yo hubiera estado junto a usted en esa casa, seguramente habría sido sacrificado en su lugar, ya que a mí no me falta ningún dedo. Por tanto, acuérdese siempre, todo lo que Dios hace es perfecto. Él nunca se equivoca. La tercera petición que Jesús nos presenta en el Padre Nuestro nos revela por qué Dios nunca se equivoca. Nada es más importante para un creyente que hacer su voluntad. Pero preguntémonos, ¿de qué se trata esto de hacer su voluntad? Hágase tu voluntad, Jesús dijo, el imperativo más grande. ¿Qué significa la voluntad de Dios el Padre? En Efesios 1:11 leemos: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Qué esperamos de esto? Como el súbdito del rey, Dios no se equivoca. Se está equivocando ahorita porque no está permitiendo que nos dé un poquito, cuando llegue un poquito de este huracán que anda allá por Tamaulipas. Él no se equivoca. Él sabe por qué. Quizás nos está aleccionando en la escuela de la oración, porque nos falta experiencia en ese punto. Pero Dios nunca se equivoca. Cuando Jesús nos presentó la tercera petición del Padre Nuestro, dijimos, nos reveló uno de los asuntos más serios del carácter de Dios, su voluntad. Este imperativo implica que lo que Dios es y hace debe ser obedecido. Por supuesto que la pregunta en cuestión es que ningún ser humano podrá respaldarla, porque nadie puede conocer sus designios. Pese a esto, se puede entender la voluntad de Dios como revelada en distintos escenarios. ¿Alguien la presentó? Decíamos, alguien le presentó o lo presentó de esta manera. Podemos hablar de la voluntad de Dios, decretada, soberana, permisiva, universal, histórica, nacional, grupal, individual y demás variantes. Por ello, aceptamos que su estudio contempla muchas y variadas perspectivas. Entendemos que la voluntad de Dios es predestinada, pero a la vez tiene presente la libertad moral. Es perfecta, pero incluye la imperfección del pecado. Es incondicional, pero también establece condiciones. Es inmutable, pero no pasa por alto las diversas decisiones humanas. Una cosa es definitiva en relación a la voluntad de Dios, que Él es el creador y el director de la obra. Y al final, como decíamos en Efesios 1:11, hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y lo podemos ver a través de su palabra preciosa. Muchos y diversos ejemplos cuando Israel fue
liberado de sus enemigos. Pero, ¿qué significó la voluntad de Dios para Jesucristo? Mateo 6:42 nos dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Estaba a las mismas puertas de la muerte y él está diciéndole al Señor, hágase tu voluntad. Hay ocasiones que a ti y a mí no nos gusta su voluntad. No nos parece que sea lo correcto o lo que quizás le hemos estado pidiendo. Pero tenemos que decirle, hágase tu voluntad. Es más importante que se haga la voluntad de Dios porque tiene fines y propósitos eternos que los nuestros, indiscutiblemente. Hágase tu voluntad. Veíamos hace un rato en la palabra de Dios de que Él nos había dejado ejemplo para hacer su voluntad. Ejemplo les he dado. Y está ampliamente demostrado a través de la palabra de Dios y nuestras experiencias en Cristo que efectivamente así fue. Si Jesús no hubiera dicho, hágase tu voluntad, quizás Dios lo hubiera librado ante su oración. Si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Mas, sin embargo, Jesús iba a la cruz gozoso, porque sabía lo que ahí se iba a dar. Tu salvación y mi salvación. El hecho de que nosotros vayamos a la presencia de Dios un día. Pero quiero decirte en esta tarde que hay una misión. Decirle a nuestro Señor, con todo nuestro corazón y sinceramente, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Quizás soy un poco reacio, soy un poco orgulloso, soy un mucho necio, pero Señor, hágase tu voluntad. Y Él nos invita a través de su palabra misma, decíamos, el que quiera hacer la voluntad de Dios, ahí en Juan 7:17. Dios no me está obligando. Esta es una invitación de amor para los propósitos y fines eternos de Dios a través de ti y a través de mí. El que quiera hacer la voluntad de Dios. Nosotros hemos dicho, como el Señor Jesucristo dijo, hágase tu voluntad en mi vida, en mi experiencia propia. Si no lo hemos hecho así, es el tiempo de hacerlo. Estamos pasando por tiempos muy peligrosos, Pablo le advertía a Timoteo, y ya los estamos viendo. Pero el punto es que la voluntad de Dios se sigue haciendo. Y se va a seguir haciendo en aquellos que quieran hacerla, el que quiera. No dice el que pueda, el que quiera hacer la voluntad de Dios. Conocerá mi doctrina. Y mi doctrina es ir y predicar el evangelio a todas las criaturas de este pobre mundo. Esta frase de Jesús, hágase tu voluntad, significó todo. Su vida misma. Hacer la voluntad del Padre fue su mayor deleite. No hubo nada en el Hijo que no fuera llenado por la voluntad del Padre. Sus propias palabras así lo confirman. No puedo yo hacer nada por mí mismo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. La voluntad de los hombres hoy en día es muy diferente a lo que Jesús hizo. La voluntad del hombre hoy en día es tener éxito en la vida, lograr un patrimonio, tener propiedades, tener dinero, etcétera, etcétera. Todo es material. Desafortunadamente, esto es algo que llega a muchas personas a la perdición. Pero tú y yo hemos sido encomendados a algo más maravilloso. Hágase tu voluntad. Ojalá esta tarde, a través del Espíritu Santo, Dios pueda penetrar profundamente en nuestros corazones para que esta frase quede grabada ahí día con día,
momento tras momento, decisión tras decisión, crisis tras de crisis. Hágase tu voluntad. Y muchas veces su voluntad, decíamos hace un momento, puede no agradarme. Yo estoy pidiendo una cosa y Dios permite otra. Hace muchos años, cuando yo empezaba en la vida cristiana, yo le decía al Señor que Él me usara. Señor, yo quiero que tú me uses. Inmediatamente venía la respuesta en forma de aflicción, probando mi corazón, a ver qué tan sincero era yo. Y no era muy sincero del todo, quiero decirles. Pero el punto es que tú vas aprendiendo qué es lo más importante para nuestra vida en este pobre mundo que está de caída. Entonces decíamos del Señor Jesucristo, no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Jesús nunca dudó en querer hacer la voluntad del que lo envió. Su más grande testimonio queda corroborado con estas palabras, porque yo hago siempre lo que le agrada. Por eso él pudo llegar a decir, hágase tu voluntad. En la oración de su agonía en el Getsemaní acoge totalmente esta voluntad. Padre mío, si no puede pasar esta copa sin que yo la beba, nuevamente hágase tu voluntad. Esto es algo que afecta la vida de muchos, según entendamos el propósito de Dios para nuestras vidas. Y a veces no es fácil, quiero decirte. A veces Dios nos pone en la escuela de la aflicción para que nosotros aprendamos las lecciones que nos van a llevar, como dice la palabra de Dios, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Pero depende que tú estés dispuesto a decir como Jesús dijo, hágase tu voluntad. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá. Y ese conocerá es ese libro maravilloso que por muchos es odiado, pero por la gran mayoría es amado. La Biblia, la palabra del Señor. Todos sabemos que esta ha sido la oración más difícil, la del Señor Jesucristo, cuando estaba a un día de ir a la cruz a morir por nuestros pecados. Ver a Cristo en esa batalla en el huerto debería conmovernos ante semejante sacrificio hecho por nuestros pecados. Cuando Jesús dijo, hágase tu voluntad, en ese momento puso su alma en agonía y rindió al Padre su propia voluntad. Él sabía lo que iba a pasar al siguiente día. ¿Qué hubiéramos hecho tú y yo? Quizás hubiéramos subido. Quizás hubiéramos razonado, bueno, pero ¿por qué yo tengo que morir por tus pecadores? Pero el Señor sometió su voluntad a Dios. Y decíamos que esto es la decisión más importante para tu vida y la mía hoy en día. Pero sobre todo, cuando él oró de esta forma, enfrentó la cobardía de la traición. Si alguien supo lo que es hacer la voluntad del Padre, fue Cristo. Por esto es que nos dice ahora, hágase tu voluntad. Cuando nosotros entendemos profundamente esto, es como si dijéramos, ya no tengo voluntad. Tu voluntad es mi voluntad. Y llegar a ese punto implica morir y negarme a mí mismo, como su palabra dice. Pero es nuestra decisión. El que quiera hacer la voluntad del Padre. Si yo no la quiero hacer, voy a seguir viviendo como hasta el día de hoy. Y eso no tiene caso. ¿Qué nos puede proporcionar este pobre mundo que pueda llenar ampliamente nuestro corazón de satisfacción y de gozo? Absolutamente nada. Nada. Solamente el decir, hágase tu voluntad. Y esta noche estamos siendo confrontados
para tomar la decisión más importante de nuestras vidas, que va a marcar el resto de la misma. Pero recuerdo, o te recuerdo y me recuerdo, que es nuestra decisión. Esto fue algo voluntario del Señor Jesucristo hacia el plan del Señor, para Él y para nosotros. Pero, ¿qué significa la voluntad de Dios para nosotros, precisamente? Romanos 12:1 nos da una clave de esto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, pero también perfecta. Nos dice que no tomemos la forma de este mundo como nuestra sociedad vive ahí afuera cada vez más perdida, sino que renovemos nuestro entendimiento. Y la única manera de que nuestro entendimiento sea renovado es por el estudio de la palabra de Dios. Él va cambiando nuestra manera de ver y pensar las cosas. No como antes que estábamos sin Cristo. Hay un propósito para nuestra vida. Él quiere hacer su voluntad en nosotros, pero tenemos que entregársela. Él no nos va a forzar. Nos hace ver que esto es algo vital para tu vida y la mía, espiritualmente hablando, pero no nos va a obligar de ningún modo. Bueno, este versículo de Romanos 12 debería significar lo mismo que significó para Cristo: agradar a Dios, rendir nuestra voluntad a la suya y sacrificarnos si eso es lo que el Padre nos pide. Recordemos a aquellos grandes hombres de Dios que fueron sacrificados, quemados, torturados por el nombre del Señor Jesucristo. Y qué tremendo es esto, porque fue entregar la vida literalmente por Jesús. Pero yo te aseguro que ese fue su mayor gozo en el momento incluso de su muerte, porque el Señor estaba ahí con ellos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, que dice, tú estarás conmigo. ¡Qué maravilla! Por un lado, tenemos una concepción inadecuada de lo que es la voluntad de Dios cuando pensamos en aplicarla. Pues pudiéramos ver a Dios como un ser caprichoso que si no hacemos lo que Él nos dice, nos castiga. Y por otro lado, ese deseo de querer ver a Dios obrando en nuestras vidas a la brevedad posible. La verdad es que no tenemos paciencia para esperar en Dios. No son pocos los que desearían que Dios les diga audiblemente qué hacer, dónde trabajar, dónde vivir, con quién casarse. Pero ahora, sin embargo, nada de eso ocurrirá si primero no estoy en sintonía con su voluntad. El problema por el cual no siempre conozco la voluntad de Dios es porque mi vida, mi propia vida, es un reflejo de otra cosa. ¿Quiere usted experimentar la voluntad de Dios en su propia vida? Bueno, veamos ahí en Romanos 12:2, que no nos conformemos a este siglo, sino que sean transformados nuestros entendimientos a través de una renovación. ¿Para qué? Para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para ti y para mí. Cuando usted aplica este versículo, no solo comprobará esa voluntad, sino descubrirá que ella es buena, agradable y perfecta. Entonces sí orará, hágase tu voluntad. Decía ahí la palabra de Dios como en el cielo, la más grande obediencia. La voluntad de Dios se cumple en el cielo. Nos lo dice el Salmo 103, 19 al 21. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecida Jehová, vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecida Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad.
Si bien es cierto que en el cielo se dio una vez una rebelión, creando con ello la infernal figura del diablo y sus demonios, el cielo sigue siendo un lugar donde se cumple cabalmente la voluntad de Dios. Nadie ahí protesta sus decisiones. Hay una felicidad perpetua de todos sus habitantes en querer cumplir con la voluntad de Dios. Considere que mientras más rango poseen los ángeles, más sumisos se hacen a la voluntad de Dios. El salmista nos da un vistazo de esa obediencia celestial cuando describe la forma como los ángeles, siendo aún poderosos en fortaleza, ejecutan la palabra de Dios. Hay una abnegada obediencia de todas estas criaturas hacia su creador, cuando él los llama ministros suyos, quienes forman parte del gran ejército de Dios. Todos ellos hacen y cumplen la voluntad de Dios y el agrado de sus corazones cuando están ejecutando la voluntad de Dios, aún en aquellas misiones que incluyeron la muerte de los hombres, como Samuel, 2 Samuel 24:16 nos dice. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió del mal y dijo al ángel que destruía el pueblo: basta, ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estuvo junto a la era de Araúna Jebuseo. Los ángeles cumpliendo su voluntad. Sin embargo, veamos el contraste en la tierra. Su voluntad no se cumple y con frecuencia incluso es olvidada. ¿Por qué esta diferencia? Bueno, tendremos que remontarnos al pasado, allá a Génesis 2:8, donde nos dice: y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Cuando Jesús dijo: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, puso de manifiesto que la voluntad de Dios se cumplió de una manera perfecta antes que se abriera una brecha por causa del pecado. Este versículo de Génesis nos dice que el hombre fue puesto en el paraíso de Dios, donde la obediencia era perfecta. Así que hubo un tiempo cuando la criatura y el creador vivían en una perfecta armonía, donde el hombre hacía siempre la voluntad de Dios y donde todos sus designios eran completamente buenos. Era el tiempo cuando no había ninguna línea divisoria entre el cielo y la tierra, pues la voz de Dios se paseaba con toda libertad en el huerto del Edén. Fue el tiempo cuando la más genuina pureza reinaba sobre la tierra y cuando la felicidad era la nota distintiva del paraíso divino. Pero la petición, como en el cielo, significa que el tiempo llegará cuando volverá a ser otra vez restaurado. El asunto es que Dios no ha dejado de ser rey arriba y abajo. Y su voluntad, que fue cumplida al principio, se cumplirá también en el futuro. El momento está por llegar cuando el hombre solo querrá vivir para agradar a Dios, pues su voluntad nos da gozo. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Bueno, el Salmo 73:25 nos da una idea al respecto. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. El salmista hizo la gran pregunta que sirve como guía al momento de reconocer el dominio de Dios, su morada y sus designios. Ojalá que la misma certeza que él tuvo sea la que abunde en nuestros corazones cuando nos plantee el reto de hacer su voluntad. Entonces, el salmista sabía que en el cielo había muchas cosas lindas y buenas, pero lo más importante era saber que allí estaba Dios, y esa presencia era la que más deseaba en la tierra. El cielo es el cielo porque ahí estará el Señor Jesucristo y nosotros con Él. Pero, ¿cómo se cumple la voluntad de Dios en el cielo? En el cielo se hace la voluntad de Dios de una manera invariable. Nada la hace cambiar.
cuán distinto es hacer la voluntad de Dios en la tierra. Considere su propia vida. Mire su mundo cambiante. Un día toma la decisión de vivir solo para el Señor, de consagrarle sus dones, talentos, dinero, tiempo, etc. Pero al siguiente domingo ya todo pasó. Seguramente requiere de otro sermón para volver a tomar otra decisión. Vea por otro lado que en el cielo siempre se hace la voluntad de Dios de una manera instantánea. No hay reuniones de comisiones o largas discusiones para ver si se cumple. Ahí nadie se queja para hacerla, solamente se hace. Así también en la tierra, decía la palabra, nuestro más grande desafío. La voluntad de Dios revelada en Deuteronomio 29:29 nos dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Por eso la Biblia es nuestro más preciado tesoro, porque ahí encontramos las instrucciones para nuestra vida. Si nosotros queremos agradarle, si nosotros queremos hacer su voluntad. Hay muchas cosas que Dios nos ha querido revelar, pues él solo le pertenecen a él como ser infinito y eterno. Sin embargo, hay cosas reveladas que nos pertenecen y se hacen manifiestas por la palabra divina. La palabra de Dios nos va indicando el camino a seguir. Acuérdense, Él no se equivoca. Nosotros sí. Y muy, muy comúnmente. Entonces, nos ha indicado que hay una voluntad de Dios revelada que debe ser obedecida. Y aquí es donde entramos a un punto complejo en la vida del creyente. Yo quiero cumplir la voluntad de Dios y hacerla, o solo una parte, o solo como yo quiero. El Señor Jesucristo no puso ningún pero cuando el Señor estaba demandando la voluntad propia de su Hijo. Y el Señor dijo con toda sumisión: hágase tu voluntad. Él no fue egoísta. Quizás nosotros somos egoístas y estamos muy centrados en nosotros mismos, pero Él no. Y esto es algo maravilloso. ¿Qué necesitamos? Entregarle nuestra voluntad. Y qué maravilloso es que el Señor mismo nos dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios. Esto es algo de lo más maravilloso que nos puede pasar en esta tierra. Hacer su voluntad. Ser conscientes de decirle: Señor, hágase tu voluntad, no mi voluntad. Pero es precisamente nuestra voluntad la que entra en conflicto. La falta de obediencia ha quitado a muchos cristianos muchas bendiciones en su vida y sobre todo almas ganadas para el Señor Jesucristo. Entonces esta es la voluntad en la cual Jesús ha pedido que se haga en el cielo como en la tierra, como ya se hace en los cielos. Cuando exploramos algunos de los tantos versículos que nos hablan de su voluntad revelada, nos encontramos con aquellas demandas de la palabra de Dios que nos confrontan sobre lo que es una vida de excelencia. Vamos a poner un ejemplo. Pablo nos dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Imagínense nada más. Una santificación que no proviene de mí mismo, que no puedo hacer por mí mismo, sino que Él desea hacerla con su poder en la vida de cada uno de nosotros. Y esto es algo muy necesario, porque la gente allá afuera no está viendo hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo está nuestro testimonio con los que nos rodean? ¿Qué es lo que ven en nosotros? ¿A Jesucristo o mi carne?
Aquí implicamos el precepto de hágase tu voluntad. Si la voluntad de Dios es nuestra santificación, imagínense qué tesoro tan maravilloso es vivir en santidad. ¿Por qué se nos exige una vida de santidad aquí en la tierra? Bueno, el libro de Hebreos nos da la respuesta. Porque sin santidad nadie verá al Señor. En sus crisis, en sus necesidades, en sus bendiciones, en sus tribulaciones, en sus pruebas. Sin santidad nadie verá al Señor. Sabido es que ni el pecado ni la sangre heredarán el reino de Dios. Por lo tanto, esta exigencia es lógica por la clase de vida que nos espera. La santidad no es una opción para la vida del creyente, sino una profunda necesidad. ¿Por qué decimos esto? Bueno, en el libro de Pedro encontramos en Pedro, primera de Pedro 1, 15 y 16, sino aquel, o como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y esa es una parte de la voluntad de Dios importante para nuestra vida, santidad. Algo que no vemos allá afuera por ninguna parte. Y esto es en efecto nuestro desafío mayor. La santidad es lo que Dios espera de nosotros porque Él es un Dios santo. 3 veces santo, dice el libro de Apocalipsis. Pero también la voluntad de Dios aplicada en Juan 7, 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús no solo trajo el mensaje del Señor. O Jesús pudo haber dicho, bueno, mi padre dice esto, pero yo digo esto otro. Él estuvo totalmente sometido en su voluntad a la palabra de Dios. Tan importante que es la palabra de Dios para nuestras vidas, porque estamos hablando de Dios que no se equivoca. Tú y yo nos equivocamos con mucha frecuencia, desafortunadamente. En la tercera petición del Padre Nuestro, Jesús nos ayuda a ubicar toda nuestra vida en el centro del propósito de Dios. Si somos honestos, el asunto de conocer la voluntad de Dios es la más grande batalla a la que nos enfrentamos siempre. La verdad es que no siempre encontramos en la Biblia respuestas a muchas de nuestras preguntas que tienen que ver con nuestro diario andar. Veamos lo que quiere decir esto. Usted está aplicando para un trabajo y se le presenta la oportunidad. ¿Debo aceptarlo o no? Hay una persona que me gusta mucho. Ambos estamos muy enamorados. ¿Será la voluntad de Dios que nos casemos? Vivo con mis padres, pero cada día me doy cuenta que nuestra relación se hace insostenible. ¿Qué debo hacer? ¿Debo abandonar a mis padres y vivir por mi propia cuenta? En la iglesia no me toman en cuenta. Es más, me siento ignorado hasta por mi propio pastor. ¿Debo buscar otra iglesia en la que me acepten mejor? Semejantes preguntas parecieran reclamar una urgente respuesta. Sin embargo, si nos sometemos en obediencia y en oración a su santa voluntad, si estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, descubriremos que ella es buena, agradable y perfecta. Perfecta. La verdad de lo que Jesús nos plantea en la petición del Padre Nuestro y en el imperativo es para hoy. Es que si no hacemos la voluntad de Dios, vamos a hacer la nuestra. Esta es una decisión cotidiana. Nos cuesta entender la voluntad de Dios, pero más nos cuesta el obedecerla. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué no siempre vivimos en comunión con Él? Esto es algo básico en la vida del creyente. Es lo más preciado que Dios nos dejó, nuestra comunión con Él, con su palabra, con la oración y con hablarles a otros de Jesucristo. Imagínense quién tiene esta bendición sobre sí
Pero hay una lucha interna. Ese yo que se niega a morirse a sí mismo, esa carne con sus pasiones y sus deseos que nos impiden que hagamos la voluntad de Dios. Pero recordemos que la voluntad de Dios es nuestra santificación, pero el proceso es la obediencia a ello. ¿Por qué no siempre vivimos en comunión con Él? Dijimos. Se dio cuenta que Jesús no tuvo problemas en hacer la voluntad de Dios. Es cierto que cuando le tocó enfrentar la cruz, luchó y oró agónicamente por lo que implicaba enfrentar la ira del Padre. Pero aún estando ahí dijo, no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Este es el reto de nosotros, sus seguidores. Nacimos como hijos de Dios para hacer su voluntad. Nacimos de nuevo. Lo cual es sinónimo de gozo y de paz. Pero hacer nuestra voluntad es sinónimo de fracaso. ¿Qué escogemos hacer? Vamos a ver qué nos aconseja el salmista en el Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y lo que leímos en Hebreos. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ese fue el propósito. Por eso Isaías 6 dice, hijo nos es dado. No hubo nadie más obediente que el Señor Jesucristo a la voluntad de su Padre. Nadie más fue más obediente que Él. Y todo por causa nuestra. El que quiera hacer la voluntad de Dios. Dios quiera que esta tarde, noche, nuestro corazón sea tocado por el Espíritu Santo para entender profundamente estas palabras que fueron la clave para que Cristo fuera a la cruz a morir por nuestros pecados y así nosotros tener la vida eterna, nuestra salvación de nuestras almas. Pero ¿qué de los que nos rodean? ¿Qué de aquellos que amamos, que han sido insensibles o han sido duros al mensaje del Evangelio? Tenemos que ser el ejemplo. Señor, hágase tu voluntad. Y esa parte de su voluntad es también que oremos para que Dios nos conceda esas almas que tantos amamos y que no queremos que se pierdan. Pero todo empieza cuando tú y yo decimos con todo nuestro corazón, hágase tu voluntad.